Hay un momento que nadie te advierte cuando decides cambiar tu vida. No está en los libros de filosofía, no aparece en los discursos motivacionales, no lo menciona nadie que ya llegó al otro lado, porque una vez que llegas, es fácil olvidar lo que se sentía estar en medio del proceso sin poder ver el final. Es el momento en que llevas semanas, meses, tal vez años haciendo todo lo que se supone que debes hacer, trabajando en silencio, corrigiendo tus reacciones, eligiendo mejor, sufriendo con dignidad. Y sin embargo, cuando miras a tu alrededor, nada parece haber cambiado. El trabajo sigue siendo el mismo, las relaciones siguen teniendo los mismos problemas, el dinero no llegó, el reconocimiento no apareció, y la persona que ves en el espejo se parece demasiado a la que intentas dejar atrás. Ese momento tiene un nombre en la psicología del cambio. Lo llaman el Valle de la Desesperación. Es el punto más bajo de cualquier transformación real, el lugar donde la mayoría de las personas abandona, no porque hayan fracasado, sino porque no tienen manera de saber que en realidad están más cerca que nunca, porque el crecimiento real, el que dura, el que cambia quién eres, y no solo lo que haces, no se parece a nada de lo que te mostraron, no es lineal, no es visible desde afuera, no llega con aplausos ni con señales claras de que vas por el camino correcto, llega en silencio, de adentro hacia afuera, de maneras tan sutiles que es completamente posible estar creciendo profundamente y no tener ninguna evidencia externa que lo confirme. La filosofía estoica entendía esto con una claridad que 2000 años después sigue siendo devastadoramente precisa. Los estoicos no medían el progreso por resultados externos, por riqueza, fama, posición social o cualquier otra cosa que el mundo pudiera ver y validar. Lo medían por algo completamente diferente, por la calidad del carácter que una persona demostraba en los momentos en que nadie estaba mirando, por cómo reaccionaba cuando perdía algo, por cómo trataba a alguien que no podía darle nada a cambio, por la distancia que existía entre sus valores declarados y sus acciones reales cuando el costo de actuar con integridad era alto. Esas eran las métricas que importaban, y esas métricas son invisibles para casi todo el mundo excepto para ti mismo. El problema es que vivimos en una cultura que mide todo lo que se puede contar y cuenta muy poco de lo que realmente importa. Medimos seguidores, ingresos, títulos, logros, el tamaño de la casa, la marca del auto, el número de personas que conocen nuestro nombre. Y cuando esas métricas no se mueven, cuando trabajamos en silencio sin que nadie lo note, cuando elegimos mejor sin recibir ningún reconocimiento por ello, cuando crecemos de maneras que no caben en una historia de Instagram, la tentación de concluir que no estamos avanzando es casi irresistible, porque el mundo no tiene un sistema para medir lo invisible, y el crecimiento real es, casi siempre, completamente invisible al principio. Hoy vamos a hablar de 5 señales. No son señales que el mundo va a reconocer en ti. No son señales que aparecerán en tus estadísticas, ni en tu cuenta bancaria, ni en el número de personas que te admiran. Son señales internas, sutiles, a veces incómodas. El tipo de señales que solo puedes ver si estás dispuesto a mirarte con honestidad, sin el filtro de lo que querías que fuera y con la claridad de lo que realmente está pasando. Cada una de estas señales es una evidencia de que algo fundamental está cambiando en ti, aunque desde afuera todo parezca igual. Y si te reconoces en alguna de ellas, o en todas, necesitas escuchar lo que vamos a decir hoy, porque es posible que estés mucho más cerca de donde quieres estar de lo que crees. Pero antes de entrar en las señales, necesito decirte algo que casi ningún video sobre crecimiento personal tiene el valor de decir. El crecimiento duele, no metafóricamente, físicamente, emocionalmente, relacionalmente, duele. Cuando empiezas a actuar desde tus valores y no desde tus miedos, algunas personas de tu vida van a alejarse porque ya no les das lo que esperaban. Cuando empiezas a poner límites donde antes no había ninguno, el conflicto que evitabas a toda costa finalmente aparece. Cuando dejas de buscar aprobación externa y empiezas a confiar en tu propio juicio, habrá momentos de soledad que no esperabas y que te van a hacer dudar de si estás tomando las decisiones correctas. El crecimiento real no se parece a ascender, se parece, durante mucho tiempo, a perder cosas, y saber eso de antemano no lo hace más fácil, pero te da algo que vale más que la facilidad, te da contexto.
Los estoicos tenían una práctica que llamaban la contemplación del sabio. No un sabio real, un ideal. Una versión de ti mismo que ya ha completado el proceso que estás atravesando ahora. Un yo futuro que actúa siempre desde la virtud, que no es sacudido por las circunstancias externas, que ha encontrado esa quietud interna que los estoicos llamaban eudaimonia. Y la utilidad de esa práctica no era crear una fantasía de perfección, era crear una dirección, un norte que no depende de lo que pase afuera, un criterio interno con el que puedes medir tu progreso aunque el mundo no lo vea. Hoy, esas 5 señales son tu versión de ese criterio, son la evidencia de que te estás acercando a ese ideal, un paso silencioso a la vez, aunque desde afuera todo parezca exactamente igual que antes. Quédate. Lo que viene a continuación puede cambiar la manera en que ves todo lo que has vivido en los últimos meses. Y si estás en ese valle de duda del que hablamos al principio, ese lugar oscuro donde el esfuerzo es real pero los resultados son invisibles, lo que vas a escuchar hoy podría ser exactamente lo que necesitabas oír en este momento, no como consuelo vacío, como evidencia real de que el proceso está funcionando, aunque no lo parezca. Porque el crecimiento, como la raíz de un árbol, hace su trabajo más importante completamente debajo de la superficie, mucho antes de que nadie pueda ver lo que está construyendo. La primera señal de que estás creciendo, aunque no lo parezca, es esta. Hay algo diferente en la manera en que tomas decisiones, no en las decisiones en sí, en lo que sientes después de tomarlas. Porque si prestas atención, vas a notar que cada vez menos necesitas que los demás entiendan por qué hiciste lo que hiciste. Cada vez menos sientes esa urgencia familiar de explicarte, de justificarte, de construir un caso convincente de por qué tu elección fue la correcta. Y eso, que puede parecer un detalle menor, es en realidad una de las transformaciones más profundas que pueden ocurrir en una persona, porque la necesidad de justificarse ante los demás no nace de la razón, nace del miedo. Y cuando ese miedo empieza a perder su poder sobre ti, algo fundamental ha cambiado. Piensa en cuánta energía has gastado a lo largo de tu vida explicando tus decisiones a personas que en realidad no tenían ningún derecho sobre ellas. Explicando por qué elegiste esa carrera, por qué terminaste esa relación, por qué dejaste ese trabajo, por qué te alejaste de ciertas personas, por qué cambias la dirección de tu vida cuando sientes que es necesario. Cada una de esas explicaciones era, en el fondo, una petición de permiso, una manera de decir, por favor, dime que está bien, por favor, valida que estoy haciendo lo correcto, por favor, dame la aprobación que necesito para sentirme seguro con mis propias elecciones. Y lo que eso revela no es falta de inteligencia ni falta de carácter. Revela que en algún momento aprendiste que tu valor como persona dependía de la opinión que otros tenían de tus decisiones. Los estoicos tenían un nombre para este estado de dependencia de la aprobación externa. Lo llamaban vivir según la opinión ajena, doxa en griego, y lo consideraban una de las formas más sutiles y más devastadoras de esclavitud. No porque las opiniones de los demás no importaran en absoluto. Los estoicos no eran indiferentes al mundo, sino porque cuando el juicio ajeno se convierte en la fuente principal de tu seguridad, has entregado el control de tu vida a algo que nunca podrás controlar, porque las opiniones cambian, las personas cambian. Lo que era aprobado ayer es rechazado mañana. Y si tu estabilidad interna depende de ese terreno movedizo, vivirás en un estado de ansiedad permanente, ajustando constantemente quién eres para encajar con lo que otros esperan de ti. El momento en que empiezas a tomar decisiones sin sentir esa necesidad compulsiva de justificarlas ante el mundo, es el momento en que algo profundo ha cambiado en tu relación contigo mismo. No porque te hayas vuelto arrogante ni indiferente a las perspectivas de los demás, sino porque has encontrado algo adentro que es más sólido que la aprobación externa, algo que no necesita ser confirmado por nadie más para existir. Los estoicos llamaban a eso hegemonicón. El centro rector, la parte de ti que observa, juzga y elige de acuerdo con tus valores más profundos, independientemente de lo que el mundo piense al respecto. Cuando esa parte empieza a fortalecerse, el ruido externo pierde gradualmente su capacidad de desestabilizarte. Esto no significa que ya no escuches a los demás, significa que escuchas de manera diferente.
Antes escuchabas para obtener validación, para que te dijeran que estabas bien, que tu elección era correcta, que no ibas a arrepentirte. Ahora escuchas para obtener información, para ver si hay algo que no habías considerado, una perspectiva que podría enriquecer tu comprensión de la situación. La diferencia entre esos dos tipos de escucha es enorme. El primero te hace dependiente, el segundo te hace más sabio. Y cuando notas que has pasado de uno al otro, aunque sea de manera imperfecta y parcial, es una señal clara de que algo fundamental en tu arquitectura interna ha cambiado. Hay una prueba práctica para esta señal que quiero que hagas mentalmente ahora mismo. Piensa en la última decisión importante que tomaste, una que sabías que no todo el mundo iba a entender o aprobar. ¿Cuánto tiempo pasaste después de tomarla pensando en cómo explicarla? ¿Cuántos escenarios imaginarios construiste donde te defendías de objeciones que nadie había hecho todavía? ¿Cuánta energía gastaste en anticipar el juicio de personas que quizás nunca te iban a preguntar nada? Si la respuesta es menos que antes, si ese tiempo se ha reducido aunque sea un poco, eso es crecimiento. No el tipo de crecimiento que aparece en tu cuenta bancaria ni en tu currículum, el tipo que aparece en tu carácter. El filósofo que mejor capturó esta idea no lo hizo en un tratado académico, lo hizo en cartas personales, escritas a un amigo en los últimos años de su vida, sabiendo que el tiempo que le quedaba era corto. Escribió que el objetivo de toda filosofía, si es honesta, es llevarte a un punto donde puedas vivir según tu propio juicio y no según el de la multitud, no para aislarte del mundo, sino para que cuando actúes en el mundo, lo hagas desde un lugar de libertad genuina y no desde el miedo constante a lo que otros van a pensar. Esa libertad no llega de golpe, llega exactamente así, en pequeñas señales casi imperceptibles, como notar que esta semana te explicaste un poco menos que la semana pasada. Si reconoces esta señal en ti, si hay algo, aunque sea pequeño, que te dice que has empezado a confiar más en tu propio juicio que en el juicio ajeno, no lo minimices. No lo descartes como orgullo o indiferencia. Reconócelo por lo que es, la primera evidencia de que estás construyendo algo que el mundo no puede verte construir, porque está completamente adentro. Y eso, en la filosofía estoica, es el principio de todo lo que importa. Porque un hombre que vive según su propio carácter bien formado, decían los estoicos, ya tiene todo lo que necesita para una vida plena. Todo lo demás, el éxito, el reconocimiento, la prosperidad, puede venir o no venir, pero lo que tienes adentro, eso no te lo puede quitar nadie. La segunda señal es más difícil de ver porque se parece mucho a su opuesto. Se parece a la indiferencia, se parece a haberse vuelto frío, a haber cerrado algo, a ya no importarle lo que antes importaba. Pero si la miras de cerca, con honestidad, vas a notar que es completamente diferente. La segunda señal de que estás creciendo, aunque no lo parezca, es esta. Las pérdidas todavía duelen, pero ya no te destruyen. Y esa diferencia entre el dolor que atraviesas y el dolor que te aplasta es la diferencia entre alguien que está creciendo y alguien que simplemente está sobreviviendo. Porque el crecimiento no te hace invulnerable. Nunca te hace capaz de atravesar la vulnerabilidad sin perderte en ella. Para entender por qué esto es una señal de crecimiento y no de insensibilidad, necesitas entender cómo los estoicos pensaban sobre el dolor. No lo negaban, no pretendían que las pérdidas no duelen o que el sabio está por encima del sufrimiento humano ordinario. Uno de los filósofos más importantes de esta tradición perdió a su hijo y lloró. Cuando alguien le preguntó cómo podía llorar siendo filósofo, respondió algo que cambia completamente la imagen que tenemos del estoicismo. Dijo que era precisamente porque era filósofo que podía permitirse sentir el dolor sin que el dolor lo consumiera. La filosofía no lo había hecho insensible, lo había hecho capaz de sentir sin ser destruido por lo que sentía. Esa es la distinción que importa, no entre sentir y no sentir, entre ser arrastrado por lo que sientes y ser capaz de sostenerlo. Imagina dos personas que pierden algo importante, un trabajo, una relación, una oportunidad que no va a volver. La primera persona siente el golpe y entra en un estado del que no puede salir. El dolor se convierte en identidad, la pérdida se convierte en la historia central de su vida. Semanas, meses después,
Sigue siendo la persona a quien le pasó esto. La segunda persona siente exactamente el mismo golpe con exactamente la misma intensidad, pero hay algo diferente en cómo procesa lo que siente. El dolor no desaparece más rápido, pero no se convierte en el centro de todo. Sigue siendo una persona que atraviesa algo difícil, no una persona definida por ello. La diferencia entre esas dos personas no es que una sienta menos, es que una ha desarrollado algo que los estoicos llamaban la capacidad de usar los obstáculos. No superar los obstáculos en el sentido de que desaparecen, usarlos. Extraer de cada pérdida, de cada fracaso, de cada golpe inesperado, algo que no podría haber llegado de ninguna otra manera, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque la respuesta que eliges frente al sufrimiento, la manera en que te relacionas con lo que no puedes cambiar, es una de las pocas cosas que están completamente dentro de tu control. Y cuando empiezas a ejercer ese control de manera consciente, algo cambia en tu relación con la adversidad. Piensa en las pérdidas que has atravesado en los últimos años, no las pequeñas incomodidades, las reales, las que te quitaron el sueño, las que hicieron que te preguntaras si ibas a estar bien. Ahora compara cómo las atravesaste. Hay una diferencia entre cómo manejaste las primeras y cómo manejaste las más recientes. No estoy preguntando si dolieron menos. Estoy preguntando si te aplastaron de la misma manera, si la recuperación fue igual de lenta, si el tiempo que pasaste paralizado fue igual de largo. Porque si hay una diferencia, aunque sea pequeña, aunque no sea dramática, eso es crecimiento. No el tipo que se puede fotografiar, el tipo que se forja en silencio, en el espacio privado entre lo que te pasa y cómo respondes. Hay un concepto estoico que me parece el más honesto de toda la tradición cuando se trata de hablar de pérdida. Lo llamaban amor fati, el amor al destino, no resignación, no conformismo, amor, la disposición activa de no solo aceptar lo que viene, incluyendo lo que duele, sino de encontrar en ello algo que vale la pena. No siempre es posible ver ese algo de inmediato. A veces pasan años antes de que puedas mirar una pérdida y entender lo que te dio además de lo que te quitó. Pero la orientación hacia esa búsqueda, el hábito de preguntarte qué puedes construir con lo que tienes después de perder lo que tenías, es en sí mismo una señal de transformación profunda. Lo que quiero que entiendas sobre esta señal es que no es un destino al que llegas y en el que te quedas para siempre. Es una capacidad que desarrollas progresivamente, con cada pérdida que atraviesas de manera consciente. Cada vez que eliges sentir el dolor sin convertirte en él, cada vez que permites que algo te importe profundamente, sin que la posibilidad de perderlo te paralice, cada vez que encuentras la manera de seguir siendo tú mismo en medio de una circunstancia que intentó redefinirte, esos momentos se acumulan y con el tiempo crean una persona que no teme perder de la misma manera en que lo temía antes, no porque ya no tenga nada que perder, sino porque ha aprendido a través de la experiencia y no solo de los libros, que puede atravesar la pérdida y seguir siendo quien es. Si en el último año has perdido algo importante y lograste atravesarlo sin que te definiera, sin que se convirtiera en la historia central de tu vida, sin que apagara todo lo demás, eso es una señal, no de que eres insensible, de que estás construyendo algo adentro que es más duradero que cualquier cosa que el mundo te pueda quitar. Los estoicos habrían dicho que eso es la evidencia más clara de crecimiento que existe. No lo que tienes, no lo que lograste, sino lo que demostraste ser capaz de perder sin perderte a ti mismo en el proceso. La tercera señal es la más contraintuitiva de todas, porque se siente exactamente como un paso atrás. Se siente como que algo empeoró, como que te volviste más difícil, más exigente, menos tolerante que antes. Hay cosas que antes podías aceptar sin problema y que ahora te generan una incomodidad que no tenías. Conversaciones que antes tenías sin pensar y que ahora te dejan un sabor extraño. Compromisos que antes hacías automáticamente y que ahora cuestionas antes de aceptar. Comportamientos en los demás que antes ignorabas y que ahora notas con una claridad que a veces desearías no tener. Y la tentación es concluir que algo salió mal, que te volviste rígido o intolerante o simplemente más complicado de lo necesario. Pero la verdad es completamente diferente.
Lo que está pasando cuando te incomodan cosas que antes aceptabas sin problema es que tu sistema interno de valores se está afinando, y un sistema de valores que se afina inevitablemente entra en conflicto con un entorno que no cambió al mismo ritmo que tú. Imagina que durante años viviste con una tolerancia al ruido muy alta. Podías estar en ambientes caóticos, con personas que no cumplían lo que prometían, con conversaciones superficiales, con compromisos que se respetaban solo cuando era conveniente. Y no te molestaba porque ese era tu punto de referencia, era lo que conocías, era lo que considerabas normal. Pero cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a construir una relación más honesta contigo mismo, ese punto de referencia cambia, y el ruido que antes no escuchabas de repente se vuelve insoportable. Los estoicos tenían una manera muy específica de hablar sobre este proceso. Decían que el trabajo filosófico, si es genuino, inevitablemente te hace más exigente contigo mismo, y como consecuencia, más capaz de ver con claridad lo que antes no veías. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la calidad de tu atención. Un músico entrenado escucha cosas en una pieza musical que una persona sin entrenamiento no puede escuchar, no porque tenga mejores oídos, sino porque ha desarrollado la capacidad de discriminar. Y esa capacidad de discriminar, que es una señal de maestría en cualquier campo, también aplica al campo de la vida. Cuando empiezas a ver con más claridad lo que está alineado con tus valores y lo que no lo está, la incomodidad es inevitable. Es el precio de la claridad. Pero hay una trampa en esta señal que necesito mencionar, porque es fácil malinterpretarla. La incomodidad, que es señal de crecimiento, es la que te mueve hacia adentro. Te hace examinar tus propios valores, tus propias elecciones, tus propias inconsistencias. La incomodidad, que no es señal de crecimiento, es la que te mueve hacia afuera. Te hace juzgar a los demás, compararte constantemente, sentirte superior porque ves en otros lo que crees haber superado en ti. La diferencia entre esas dos incomodidades es la diferencia entre el crecimiento genuino y el ego disfrazado de crecimiento. Y solo tú puedes saber cuál de las dos estás experimentando. Si la incomodidad te hace más compasivo, más capaz de entender por qué las personas actúan como actúan, es crecimiento. Si te hace más crítico sin ese fondo de compasión, hay algo que revisar. Hay una pregunta estoica que me parece perfecta para esta señal. ¿Qué estás eligiendo hacer con lo que ahora ves que antes no veías? Porque la visión más clara no tiene valor por sí sola. El valor está en lo que haces con ella. Si ves que ciertas conversaciones no te alimentan y eliges invertir menos tiempo en ellas, eso es crecimiento. Si ves que ciertos compromisos no están alineados con lo que realmente quieres y tienes el valor de decirlo, eso es crecimiento. Si ves comportamientos en ti mismo que antes no notabas y los corriges sin drama, sin flagelación, simplemente corrigiéndolos, eso es crecimiento. La incomodidad es solo el primer paso. Lo que haces con ella es lo que determina si te lleva hacia adelante o si simplemente te hace más ansioso sin ningún resultado real. Una de las cosas más difíciles de este proceso es que cuando tu nivel de exigencia interna sube, las relaciones que tenías antes de ese cambio a veces no pueden sostenerse al mismo nivel, no porque esas personas sean malas, sino porque la dinámica que tenían contigo estaba construida sobre una versión de ti que ya está cambiando. Y eso puede crear fricciones que no existían antes. Puede hacer que parezca que estás creando problemas donde antes no había ninguno. Puede hacerte sentir que eres tú el que está siendo difícil, y la tentación en esos momentos es retroceder. Volver a ser la versión de ti que no creaba fricción, que aceptaba sin cuestionar, que sonreía aunque no estuviera de acuerdo. Pero ceder a esa tentación tiene un precio que los estoicos nombraban con absoluta claridad. Pierdes el hilo de regreso a ti mismo. Los estoicos tenían una imagen para esto que me parece perfecta. Hablaban de la persona en crecimiento como alguien que está en medio de un viaje largo, en un terreno que no siempre es cómodo, que a veces tiene que atravesar lugares difíciles para llegar a donde necesita ir, y decían que el signo más claro de que alguien está progresando en ese viaje no es que el camino se vuelva más fácil, es que la persona se vuelve más capaz de atravesar lo que el camino exige. La incomodidad no desaparece, la tolerancia al terreno difícil aumenta, y eso, aunque desde afuera no se vea como progreso,
es exactamente lo que es. Si en los últimos meses has notado que ciertas cosas que antes aceptabas ahora te generan una incomodidad que no puedes ignorar, no lo trates como un síntoma de que algo salió mal. Trátalo como lo que probablemente es: la evidencia de que tu brújula interna se está volviendo más precisa, de que el trabajo que has estado haciendo adentro está produciendo resultados que todavía no son visibles afuera, pero que se están manifestando exactamente donde más importan, en la calidad de tu percepción y en la claridad de lo que estás dispuesto a aceptar para tu vida. Eso no es volverse difícil, eso es empezar a tomarse en serio. La cuarta señal es la que más directamente confronta la cultura en la que vivimos, porque vivimos en una cultura de superficies, una cultura donde la apariencia del éxito vale tanto o más que el éxito real, donde parecer saludable importa tanto como estar saludable, donde la imagen de ser una buena persona en redes sociales compite directamente con el trabajo invisible de realmente serlo en la vida cotidiana. Y durante mucho tiempo, quizás, has navegado esa cultura de la misma manera que casi todos, ajustando la versión de ti que muestras al mundo para que refleje lo que crees que otros quieren ver, invirtiendo energía en la presentación mientras el trabajo interno quedaba pendiente. La cuarta señal de que estás creciendo es que esa dinámica está cambiando, que cada vez más prefieres estar bien por dentro aunque nadie lo vea, aparecer bien por fuera aunque por dentro haya caos. Esta señal tiene una manifestación muy concreta y muy específica que quiero que identifiques. Piensa en las últimas veces que tuviste que elegir entre lo que era correcto y lo que se veía bien, entre mantener tu integridad en una situación donde nadie lo iba a notar o tomar el camino más conveniente que nadie iba a cuestionar, entre ser honesto en una conversación aunque eso creara incomodidad, o decir lo que la otra persona quería escuchar y mantener la superficie tranquila. Cada vez que en esas encrucijadas elegiste lo primero, lo correcto, lo honesto, lo íntegro, aunque el costo fuera real y aunque nadie te lo reconociera, eso es una señal, no perfecta, no consistente todavía quizás, pero real. Los estoicos llamaban a esta elección vivir según la naturaleza. No la naturaleza en el sentido de árboles y ríos, la naturaleza en el sentido de lo que es esencialmente humano, de lo que nos define como seres racionales y sociales. Y decían que actuar según esa naturaleza, con honestidad, con justicia, con integridad, es la única fuente de satisfacción genuina que existe, no porque siempre produzca los mejores resultados externos, sino porque es la única manera de vivir que no requiere mentirte a ti mismo. Y el costo de mentirte a ti mismo, aunque parezca pequeño en el momento, se acumula con el tiempo de maneras que tienen consecuencias devastadoras para tu estabilidad interna. Hay una diferencia que quiero que notes entre dos tipos de personas que parecen similares desde afuera, pero que por dentro son completamente diferentes. La primera persona tiene éxito y se siente bien. La segunda persona tiene exactamente el mismo éxito y se siente vacía. La diferencia no está en lo que lograron, está en el cómo. La primera construyó lo que construyó de una manera que estaba alineada con sus valores. La segunda construyó exactamente lo mismo, pero lo hizo sacrificando algo adentro cada vez que era necesario. Una pequeña deshonestidad aquí, un compromiso de integridad allá, una decisión que sabía que estaba mal, pero que tomó de todas formas porque era conveniente. Y aunque desde afuera son indistinguibles, por dentro la distancia entre ellas es enorme. Cuando empiezas a preferir lo que está bien por dentro sobre lo que parece bien por fuera, estás eligiendo ser la primera persona, no de manera perfecta ni de una vez, sino gradualmente, en las pequeñas decisiones cotidianas que nadie ve y que por eso mismo son las más reveladoras de quién realmente eres, porque es fácil actuar con integridad cuando hay una audiencia. El trabajo verdadero ocurre cuando no hay nadie mirando, cuando el único testigo de lo que haces eres tú mismo. Y cuando en esos momentos empiezas a elegir consistentemente lo que te permite mirarte sin vergüenza, algo está cambiando en tu arquitectura interna de maneras que eventualmente, aunque no de inmediato, se manifestarán afuera. Hay un aspecto de esta señal que nadie menciona y que me parece fundamental. Cuando empiezas a vivir con más autenticidad, con más alineación entre lo que eres adentro y lo que muestras afuera, hay un periodo inicial en el que todo parece más difícil, porque las máscaras que usabas tenían una función.
te protegían de ciertos tipos de rechazo, te permitían navegar situaciones sociales con menos fricción, te daban una capa de distancia entre tú y el mundo que a veces se siente como protección aunque en realidad sea aislamiento. Soltar esas máscaras no se siente bien de inmediato, se siente expuesto, se siente vulnerable, se siente como si te hubieras vuelto menos capaz de manejar el mundo cuando en realidad te estás volviendo más real dentro de él. Los estoicos hablaban mucho sobre la congruencia, la alineación entre pensamiento, palabra y acción, y decían que la persona que vive en congruencia, aunque tenga menos recursos externos que la persona que vive en contradicción, tiene algo que la segunda nunca tendrá: tranquilidad. No la tranquilidad de que todo esté bien en el mundo, la tranquilidad que viene de saber que lo que haces refleja lo que eres, de no tener que recordar qué versión de ti mismo mostraste en cada contexto, de no gastar energía manteniendo fachadas. Esa tranquilidad es silenciosa, invisible y absolutamente incomparable con cualquier cosa que puedas obtener del mundo externo. Si en algún punto de los últimos meses elegiste lo que era correcto sobre lo que era conveniente, aunque nadie lo viera, aunque no te ganara ningún punto con nadie, aunque el costo fuera real, esa fue una de las decisiones más importantes que tomaste, no por su consecuencia inmediata, sino por lo que reveló sobre en qué dirección estás construyendo. Cada una de esas decisiones es un ladrillo, invisible, silencioso, aparentemente insignificante, pero con el tiempo, esos ladrillos construyen algo que ninguna cantidad de imagen cuidadosamente gestionada puede imitar. Una persona cuya vida por dentro se parece a la vida que muestra por fuera, y esa congruencia en un mundo de superficies es una de las formas más raras y más valiosas de riqueza que existen. La quinta y última señal es la más silenciosa de todas, literalmente. Hay algo que ha cambiado en tu relación con el silencio, no el silencio como táctica. Eso lo exploramos en otro video. El silencio como estado interno, la capacidad de estar contigo mismo, sin ruido, sin distracción, sin la necesidad constante de llenar el espacio con algo externo y encontrar ahí no una amenaza, sino una fuente, porque durante mucho tiempo, para la mayoría de las personas durante toda su vida, el silencio es incómodo. Es el lugar donde aparecen las cosas que preferirías no pensar, las preguntas que no tienen respuesta todavía, las dudas sobre las decisiones que tomaste, las versiones de ti mismo que no te gustan y que el ruido constante mantiene convenientemente fuera de vista. El silencio obliga a ver, y ver puede asustar. Cuando el silencio deja de asustarte, es porque algo adentro se estabilizó, no porque ya no tengas preguntas sin respuesta ni dudas sobre tus decisiones, ni aspectos de ti mismo que necesitas trabajar, sino porque tu relación con esas cosas cambió. Antes las evitabas porque no sabías qué hacer con ellas. Ahora puedes sentarte con ellas sin que te destruyan. Antes el silencio revelaba un interior caótico que preferías no mirar. Ahora el silencio revela un interior que tal vez todavía tiene trabajo por hacer, pero que tiene una base que antes no tenía. Esa base es lo que los estoicos pasaban toda su vida construyendo. Una relación honesta, sin ilusiones, sin autoengaño, consigo mismos. Los estoicos practicaban el silencio deliberado no como escape del mundo, sino como manera de habitarlo mejor. Cada noche, antes de dormir, revisaban el día, no para juzgarse, para ver. ¿Actué hoy de acuerdo con mis valores? ¿Dónde fallé? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? Esa revisión requería silencio. Requería la capacidad de estar con lo que habías hecho, incluyendo lo que no te gustaba, sin huir de ello hacia la distracción. Y con el tiempo, esa práctica construía algo que ningún logro externo puede construir, una relación de honestidad radical contigo mismo, que se convierte en la base más sólida posible para cualquier cosa que quieras construir en tu vida. Hay una experiencia muy específica que quiero que recuerdes. Piensa en un momento reciente en que estuviste solo, sin teléfono, sin música, sin ninguna distracción, y no sentiste la urgencia inmediata de llenar ese espacio. Un momento en que el silencio se sintió, aunque sea por un instante, como algo que podías habitar en lugar de algo de lo que necesitabas escapar. Puede haber durado solo unos segundos. Puede haber sido mientras tomabas un café solo por la mañana, o mientras caminabas, o mientras esperabas algo, y en lugar de sacar el teléfono simplemente te quedaste presente. Esos momentos pequeños son señales.
no de que llegaste a algún destino, de que la dirección está correcta. Existe una relación directa entre tu capacidad de estar en silencio contigo mismo y la calidad de las decisiones que tomas en tu vida. Las personas que no pueden estar en silencio toman decisiones reactivas, toman decisiones para callar el ruido interno, toman decisiones para sentirse bien en el momento, aunque esas decisiones los alejen de donde realmente quieren ir. Las personas que han desarrollado la capacidad de sentarse con el silencio tienen acceso a algo que las otras no tienen, la voz de su propio juicio, sin el ruido de la ansiedad, sin la distorsión del miedo inmediato, sin la interferencia de lo que otros esperan de ellas. Y esa voz, cuando puedes escucharla con claridad, es la mejor brújula que existe. Lo que el silencio revela cuando ya no te asusta es algo que los filósofos de todas las tradiciones han intentado nombrar de maneras diferentes, pero que apunta siempre en la misma dirección. Hay algo en ti que es más estable que tus emociones, más duradero que tus circunstancias, más real que las historias que te cuentas sobre quién eres. Los estoicos lo llamaban el logos interior, la razón que es capaz de observar, juzgar y elegir de acuerdo con lo que es bueno, independientemente de lo que el momento exija. Acceder a ese logos requiere silencio, requiere la capacidad de pausar el ruido externo e interno lo suficiente para escuchar algo más profundo. Y cuando empiezas a poder hacer eso, aunque sea imperfectamente, aunque sea por momentos breves, estás accediendo a algo que muy pocas personas alguna vez encuentran. El miedo al silencio y el miedo a uno mismo son en realidad el mismo miedo, porque en el silencio es donde apareces tú, sin la máscara del rol social, sin la protección del ruido constante, sin la distracción que impide que te veas con claridad. Y cuando ese encuentro contigo mismo ya no te aterroriza, cuando puedes mirarte sin huir de lo que ves, cuando puedes sentarte con tus preguntas sin respuesta y tus contradicciones sin resolver y encontrar en esa complejidad no una amenaza, sino simplemente la realidad honesta de ser humano. Eso es una transformación que ningún logro externo puede producir. Es algo que solo se construye adentro, en el silencio, lejos de toda mirada que no sea la tuya propia. Si en algún momento reciente el silencio se sintió menos amenazante que antes, si hubo un instante donde estar contigo mismo se sintió como algo que podías sostener, en lugar de algo de lo que necesitabas escapar, eso es crecimiento, quizás el más profundo de los 5, porque todo lo demás que hemos hablado hoy, la capacidad de no necesitar explicarte, de atravesar la pérdida sin ser destruido, de ver con claridad lo que antes no veías, de preferir lo correcto sobre lo conveniente. Todo eso requiere, en algún nivel, la capacidad de estar en silencio contigo mismo y confiar en lo que encuentras ahí. El silencio no es el destino, es el lugar desde donde se construye todo lo que importa. Si miras las 5 señales que hemos explorado hoy, hay algo que todas tienen en común. No es obvio a primera vista, requiere un paso atrás para verlo, pero una vez que lo ves, cambia la manera en que entiendes no solo estas señales, sino el crecimiento en general. Las 5 señales: dejar de necesitar explicarte, atravesar la pérdida sin ser destruido, incomodarte con lo que antes aceptabas, preferir estar bien por dentro a parecer bien por fuera, encontrar que el silencio ya no te asusta. Todas apuntan en la misma dirección. Todas son evidencias de que el centro de gravedad de tu vida se está moviendo, de afuera hacia adentro, de las circunstancias externas hacia el carácter interno, de lo que el mundo te da hacia lo que tú construyes independientemente de lo que el mundo haga. Los estoicos tenían un nombre para ese movimiento. Lo llamaban la ciudadela interior, no una metáfora de aislamiento, una metáfora de fortaleza. La idea de que hay un lugar adentro de cada persona que es inexpugnable, que no puede ser tomado por ninguna circunstancia externa, que permanece intacto independientemente de lo que el mundo haga. Y la vida filosófica, en su visión, era esencialmente el proceso de construir y habitar esa ciudadela, no en lugar de vivir en el mundo, sino desde ese lugar, con ese fundamento, lo que hace que todo lo demás, las relaciones, el trabajo, los logros, las pérdidas, sea atravesado con una cualidad diferente. Lo que es importante entender sobre esa ciudadela interior
es que no es un estado que se alcanza y en el que te quedas para siempre. Es una práctica, un proceso continuo. Hay días en que la ciudadela se siente sólida y días en que se siente como arena. Hay momentos en que actúas completamente desde tus valores y momentos en que el miedo o la reactividad o el ego ganan. Eso no es fracaso, es la condición humana. Lo que cambia con el tiempo no es que dejas de ser humano, es que la distancia entre tus valores y tus acciones se reduce gradualmente y que cuando esa distancia aumenta, la reconoces más rápido y la corriges con menos drama. Esa capacidad de corrección, más que cualquier estado ideal de perfección, es la señal más real de que el proceso está funcionando. Hay una distinción que me parece fundamental y que quiero que lleves contigo. La distinción entre cambio y crecimiento. El cambio puede ser superficial. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de relación, de hábitos, de imagen, y seguir siendo exactamente la misma persona por dentro. El crecimiento es diferente. El crecimiento ocurre cuando algo en tu arquitectura interna se transforma de manera que afecta la calidad de cómo procesas la experiencia, no solo el contenido de las experiencias que tienes. Puedes tener exactamente la misma vida, el mismo trabajo, la misma ciudad, las mismas relaciones, y ser una persona fundamentalmente diferente si el centro de gravedad de cómo procesas esa vida se ha movido. Eso es lo que estas 5 señales miden, no el contenido de tu vida, la calidad de tu procesamiento interno. Los estoicos eran muy claros sobre algo que la cultura moderna de desarrollo personal tiende a confundir. El objetivo no es ser feliz, el objetivo es ser bueno. No bueno en el sentido moralista y simplificador del término, bueno en el sentido de actuar consistentemente de acuerdo con lo que la razón y los valores reconocen como correcto. Y la paradoja que descubrieron, y que 2000 años de práctica filosófica han confirmado, es que la persona que se concentra genuinamente en ser buena, en el sentido de actuar con virtud, con integridad, con sabiduría, tiende a por encontrar algo que se parece mucho a la felicidad, aunque llegue por un camino diferente al que esperaba, no como consecuencia directa e inmediata de sus acciones, sino como la textura natural de una vida que se vive en alineación con lo que uno realmente es. Lo que conecta las 5 señales es también lo que las hace difíciles de ver desde afuera, porque todas ocurren en el espacio interior. Todas son transformaciones que no tienen un correlato externo inmediato. Puedes estar experimentando las 5 simultáneamente y que nadie en tu vida lo note, que tu situación material parezca exactamente igual, que tus resultados visibles no hayan cambiado, que desde la perspectiva de alguien que te mira desde afuera, no haya evidencia de que algo está diferente. Y eso es precisamente lo que hace que el periodo de crecimiento genuino sea tan difícil y tan fácil de malinterpretar como ausencia de progreso, porque el progreso está ocurriendo exactamente donde el mundo no puede verlo, adentro, en silencio, sin testigos. Hay algo liberador en entender esto, porque significa que el crecimiento no depende de las condiciones externas, no depende de que el mundo te dé la oportunidad correcta en el momento correcto. No depende de que las circunstancias sean favorables, o de que las personas a tu alrededor cambien, o de que el contexto mejore. El crecimiento que importa, el que estas señales miden, puede ocurrir en cualquier circunstancia, en la adversidad tanto como en la prosperidad, en el fracaso tanto como en el éxito, en la soledad tanto como en la compañía, porque no depende de lo que tienes, depende de cómo respondes a lo que tienes. Y eso, como los estoicos nunca se cansaron de repetir, está siempre y completamente dentro de tu control. Entonces, si estás en ese valle del que hablamos al principio, ese lugar donde el esfuerzo es real pero los resultados visibles son escasos, quiero que consideres esta posibilidad, que lo que está ocurriendo no es que no estás avanzando, es que estás avanzando de la única manera que produce resultados duraderos, que es de adentro hacia afuera, de manera invisible primero y visible después, que el trabajo que estás haciendo, aunque no lo veas todavía en el mundo, está construyendo algo en tu interior que eventualmente, de maneras que tal vez no puedes predecir todavía, se va a manifestar afuera, no como magia, como consecuencia natural de que la persona que eres por dentro cambia la calidad de las decisiones que tomas.
y las decisiones que tomas, acumuladas en el tiempo, construyen la vida que tienes. Existe una industria entera construida alrededor de la idea del crecimiento personal. Libros, cursos, coaches, podcasts, videos, retiros, aplicaciones. Todo diseñado para ayudarte a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y parte de esa industria es genuinamente valiosa. Hay ideas que transforman. Hay perspectivas que abren algo. Hay prácticas que, si las aplicas con consistencia, producen cambios reales. Pero hay algo que esa industria en general no te dice. No porque quiera engañarte, sino porque lo que no te dice es difícil de vender. No cabe bien en un titular. No produce la sensación inmediata de transformación que hace que la gente compre el siguiente curso o el siguiente libro. Lo que esa industria no te dice es esto. El crecimiento real, el que dura, es lento, invisible, no lineal, y con frecuencia se siente exactamente como no estar creciendo. Vivimos en un mundo que ha optimizado todo para la velocidad y la inmediatez. Queremos resultados rápidos, feedback instantáneo, evidencia visible de que lo que estamos haciendo está funcionando. Y en muchos dominios eso es posible. Puedes ver resultados de un entrenamiento físico en semanas. Puedes ver el crecimiento de una cuenta bancaria en tiempo real. Puedes medir la audiencia de un contenido con precisión casi inmediata. Pero el crecimiento del carácter no funciona así. El carácter se construye en décadas, no en semanas. Se forja en miles de decisiones pequeñas e invisibles, no en transformaciones dramáticas. Y durante la mayor parte del proceso, no hay ninguna métrica que te diga con certeza que vas en la dirección correcta. Solo tienes la brújula interior. Y confiar en esa brújula, en una cultura que ha aprendido a confiar solo en lo que puede medirse, requiere una valentía que casi nadie menciona cuando habla de crecimiento personal. Los estoicos vivían en una cultura muy diferente a la nuestra, pero enfrentaban una versión del mismo problema. Roma también recompensaba la apariencia sobre la sustancia. También había incentivos poderosos para parecer virtuoso en lugar de serlo. También existía la presión social de construir una imagen que fuera admirada, más que de construir un carácter que fuera genuino. Y los estoicos resistían esa presión no porque fueran ajenos a ella, sino porque habían entendido algo que la presión social siempre intenta hacerte olvidar, que al final del día, la única evaluación que importa es la tuya propia, no la del mercado, no la de tus seguidores, no la de las personas que admiras, la tuya. La que haces en silencio, a solas, cuando el ruido del mundo se detiene y solo queda la pregunta de si hoy fuiste la persona que querías ser. Hay una trampa específica en la cultura del crecimiento personal que quiero nombrar porque es muy fácil caer en ella. Es la trampa del crecimiento performativo. Consumir contenido sobre crecimiento como sustituto del crecimiento real. Leer libros sobre disciplina sin practicarla. Ver videos sobre filosofía estoica sin aplicar ninguno de sus principios. Hablar sobre transformación personal con el lenguaje correcto, sin que nada en tu vida cotidiana refleje esas ideas. El crecimiento performativo se siente bien porque activa las mismas regiones del cerebro que el crecimiento real. La sensación de estar aprendiendo, de estar mejorando, de estar avanzando, sin ninguno de los costos que el crecimiento real implica. Es el equivalente mental de comprar ropa de deporte sin ir al gimnasio. Y la única manera de saber si estás en esa trampa es hacerte la pregunta incómoda. ¿Ha cambiado algo en mi comportamiento real como resultado de todo lo que estoy consumiendo? Lo que el mundo no te va a decir sobre crecer es que el crecimiento real requiere pérdidas. Requiere soltar versiones de ti mismo que ya no sirven, aunque sean familiares y cómodas. Requiere terminar relaciones o dinámicas que se sostienen sobre quién eras y no sobre quién estás siendo. Requiere tolerar la incomodidad del cambio sin la garantía de que el destino va a valer la pena. Requiere actuar desde tus valores en situaciones donde hacerlo tiene un costo real y donde nadie te va a aplaudir por ello. Ninguna de esas cosas es fácil de vender, pero todas son parte esencial del proceso. Y cuando alguien te promete crecimiento sin esos costos, crecimiento rápido, crecimiento sin pérdida, crecimiento que se parece a ganar sin que nada tenga que cambiar. Lo que te está vendiendo no es crecimiento, es la ilusión de él. Hay algo que los estoicos practicaban que me parece la antítesis perfecta del crecimiento performativo.
Lo llamaban la práctica de la indiferencia hacia lo indiferente, la capacidad de no invertir energía emocional en cosas que no afectan la calidad de tu carácter. No preocuparte por la opinión de personas cuya aprobación no necesitas. No perseguir resultados externos como si fueran el criterio definitivo de tu valor. No juzgar tu progreso por las métricas que el mundo te ofrece, sino por las métricas que importan de verdad. Esa práctica requería una claridad sobre qué importa y qué no importa que muy pocas personas desarrollan, porque hacerlo exige exactamente el tipo de honestidad incómoda que la mayoría de los sistemas, incluyendo la industria del crecimiento personal, están diseñados para ayudarte a evitar. Lo que sí te va a decir el mundo sobre crecer, lo que aparece en los titulares y en las portadas de los libros más vendidos, es que el crecimiento se parece a ganar, a acumular, a expandir, a tener más de todo lo que la cultura considera valioso. Pero la experiencia de las personas que han atravesado transformaciones reales, las que duraron, las que cambiaron no solo lo que hacían, sino quiénes eran, consistentemente cuenta una historia diferente. Cuenta una historia de pérdida antes de la ganancia, de confusión antes de la claridad, de soledad antes de la conexión real, de periodos largos en que nada parecía estar funcionando, pero en que, mirando hacia atrás desde el otro lado, todo estaba ocurriendo exactamente como necesitaba ocurrir. Si estás en uno de esos periodos ahora mismo, si sientes que estás trabajando y creciendo, pero el mundo no lo refleja todavía, quiero que consideres la posibilidad de que eso no sea una señal de que algo salió mal, que sea una señal de que el proceso está ocurriendo exactamente en el lugar correcto, que es adentro antes de que pueda manifestarse afuera. El mundo no va a validar ese proceso mientras ocurre, pero no necesitas que el mundo lo valide. Necesitas tener la claridad suficiente para reconocerlo tú mismo. Y eso, esa capacidad de ser tu propio testigo, tu propio criterio, tu propio norte, es en sí mismo una de las manifestaciones más claras del crecimiento del que hemos estado hablando todo este tiempo. Quiero dejarte con una pregunta, no con una respuesta, con una pregunta, porque las mejores preguntas son las que no se responden en un video de YouTube, ni en un libro de filosofía, ni en una conversación con nadie más que no seas tú mismo. Las mejores preguntas son las que siguen trabajando después de que las escuchas, que siguen resonando días y semanas después, que cambian sutilmente la manera en que te miras y te piensas. Y la pregunta que quiero dejarte hoy es esta. ¿Quién serías si dejara de importarte cuánto tiempo lleva y empezara a importarte solo la dirección? No el destino, no el ritmo, no la comparación con otros que parecen ir más rápido o haber llegado más lejos. Solo la dirección. Estás creciendo en la dirección que reconoces como tuya. Y si es así, ¿qué más necesitas que eso? Esta pregunta tiene un trasfondo filosófico que quiero desarrollar, porque creo que es fundamental para entender no solo estas 5 señales, sino todo el proceso de transformación personal. Los estoicos hacían una distinción que muy pocas filosofías hacen con tanta claridad, la distinción entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. El tiempo que tarda el proceso no depende de ti. Las circunstancias externas que aceleran o ralentizan tu desarrollo no dependen de ti. La manera en que otros perciben tu progreso no depende de ti. El ritmo al que el mundo reconoce lo que estás construyendo adentro no depende de ti. Pero la dirección, la orientación hacia lo que reconoces como bueno y verdadero, esa sí depende completamente de ti. Y cuando te concentras en lo único que depende de ti, algo en la ansiedad del proceso se disuelve. Hay una liberación específica que ocurre cuando dejas de medir el crecimiento en términos de velocidad y empiezas a medirlo en términos de dirección. La velocidad siempre puede compararse. Siempre habrá alguien que parece ir más rápido, que llegó antes, que tiene más evidencia visible de su transformación en menos tiempo. Y si usas la velocidad como criterio, vivirás en una comparación constante que hace imposible la satisfacción genuina, porque siempre habrá alguien más rápido. Pero la dirección es tuya y solo tuya. No puedes comparar si alguien más está yendo en la dirección correcta para ti, porque la dirección correcta para ti es algo que solo tú puedes reconocer. Y cuando te enfocas en eso, en si hoy fuiste un poco más la persona que quieres ser que ayer, independientemente de lo que cualquier otra persona esté haciendo,
el terreno cambia completamente. Los estoicos tenían una práctica de visualización que me parece perfecta para esta pregunta. Imaginaban al sabio, esa versión ideal de sí mismos que actuaba siempre desde la virtud, con plena claridad, sin ser sacudida por las circunstancias, no como una meta que esperaban alcanzar algún día, como una brújula que podían consultar en cualquier momento. La pregunta que se hacían no era ¿soy ya el sabio? Sabían que probablemente nunca lo serían completamente. La pregunta era ¿me estoy acercando a él hoy? ¿La decisión que estoy tomando ahora es la que el sabio tomaría? Y esa pregunta, aplicada en el momento de la decisión, en el momento en que el miedo o el ego o la conveniencia empujaban en una dirección diferente, era su herramienta más poderosa de corrección de rumbo. La pregunta que quiero que te lleves hoy no es si tienes las 5 señales, no es si estás creciendo lo suficientemente rápido, no es si estás donde deberías estar según algún criterio externo. La pregunta es más simple y más exigente al mismo tiempo. ¿Estás siendo honesto contigo mismo sobre la dirección? Porque todo lo que hemos hablado hoy, las 5 señales, el proceso invisible, el trabajo adentro, solo tiene valor si hay honestidad en la base, si hay una brecha entre lo que te cuentas sobre tu crecimiento y lo que realmente está ocurriendo. Esa brecha es el primer lugar donde poner la atención, no para juzgarte, para ver con claridad. Y la claridad, como hemos dicho muchas veces hoy, es el principio de todo cambio real. Hay personas que llevan años diciéndose que están creciendo mientras repiten exactamente los mismos patrones, toman exactamente las mismas decisiones y producen exactamente los mismos resultados, no porque sean incapaces de cambiar, sino porque la narrativa de estar creciendo se convirtió en un sustituto del crecimiento real. Y la diferencia entre esas personas y las que están atravesando una transformación genuina no es de talento, ni de circunstancias, ni de recursos. Es de honestidad. Las que crecen de verdad son capaces de mirarse sin el filtro protector de lo que querrían ver. Son capaces de decir, aquí fallé, aquí retrocedí, aquí el miedo ganó, aquí actué desde el ego en lugar de desde los valores. Y esa capacidad de ver sin autoengaño, lejos de ser una fuente de sufrimiento, es la condición necesaria para cualquier cambio genuino. Quiero que salgas de este video con esa pregunta activa. ¿Estoy creciendo en la dirección que reconozco como mía? No la dirección que otros eligieron para mí, no la dirección que el mercado considera valiosa, no la dirección que produce los mejores resultados visibles en el menor tiempo posible, la tuya, la que emerge cuando el ruido externo se silencia y puedes escuchar lo que realmente reconoces como importante. Esa pregunta, aplicada con honestidad de manera regular, es más transformadora que cualquier técnica, cualquier hábito, cualquier sistema de productividad que puedas implementar, porque no te dice qué hacer, te dice quién ser, y cuando sabes quién quieres ser, lo que hay que hacer se vuelve considerablemente más claro. Los estoicos creían que cada ser humano tiene dentro de sí la capacidad de reconocer lo que es bueno, verdadero y correcto para su vida, no como una certeza absoluta ni como una voz perfectamente clara, sino como una orientación que, cuando se cultiva con honestidad y práctica, se vuelve gradualmente más nítida. Esa orientación es lo que hemos llamado a lo largo de todo este video, la ciudadela interior, el centro rector, el logos interior. Y la pregunta de si estás creciendo en el fondo es la pregunta de si esa orientación se está volviendo más clara o más borrosa, si puedes escucharla mejor que hace un año, si cuando actúas contra ella lo notas más rápido y te corriges con menos resistencia. Eso es el crecimiento que importa. Y si las 5 señales de hoy resonaron en ti, hay una respuesta que ya tienes. Llegamos al final de este recorrido. Y antes de cerrar, quiero decir algo que no siempre se dice en los videos de filosofía. Estar aquí, dedicar tiempo a pensar, a cuestionarte, a buscar una comprensión más honesta de quién eres y hacia dónde vas, no es algo que todo el mundo hace. La mayoría de las personas pasa su vida entera en la superficie, respondiendo a lo urgente sin nunca preguntarse qué es importante, viviendo según los criterios de otros sin nunca desarrollar los propios, creciendo en altura sin nunca crecer en profundidad. El hecho de que estés aquí, de que hayas llegado hasta el final de este video, no es una evidencia menor,
Es una señal en sí misma, una señal de que algo en ti está buscando algo más que la superficie. Y ese tipo de búsqueda, cuando es honesta, siempre termina encontrando algo. Las 5 señales que exploramos hoy no son un diagnóstico definitivo, no son una lista de verificación que te dice con certeza si estás creciendo o no. Son espejos, maneras de mirarte con una claridad diferente. Y lo que haces con lo que ves en esos espejos depende completamente de ti. Puedes ver algo que reconoces como evidencia de que el proceso está funcionando y seguir adelante con más confianza en el camino. Puedes ver algo que revela una brecha entre donde crees que estás y donde realmente estás, y usar esa claridad para ajustar la dirección. O puedes ver ambas cosas al mismo tiempo, porque en el crecimiento real rara vez hay una sola historia. Hay múltiples capas, múltiples frentes, múltiples versiones de ti mismo en diferentes estadios de transformación simultáneamente. Lo que el estoicismo ofrece, lo que este canal intenta ofrecerte en cada video, no es una fórmula, no es un sistema de 5 pasos para transformar tu vida en 90 días. Es algo más lento y más duradero que eso. Es una manera de pensar, una manera de mirar la experiencia con más honestidad, más claridad y más comprensión de lo que realmente está ocurriendo debajo de la superficie. Y esa manera de pensar, cultivada con consistencia a lo largo del tiempo, produce algo que ninguna fórmula puede producir. Una persona que genuinamente se conoce a sí misma, que actúa desde ese conocimiento, que puede mirar su vida con sus éxitos y sus fracasos, sus certezas y sus preguntas sin respuesta, y encontrar en ella algo que vale la pena. Si hay algo de lo que hablamos hoy que resonó de manera particular, una de las 5 señales que te hizo pausar, una idea que cambió algo en cómo ves tu propio proceso, te invito a quedarte con esa idea, no para analizarla hasta agotarla, para llevarla contigo, para ver qué hace con el tiempo, porque las mejores ideas filosóficas no producen su efecto más importante en el momento en que las escuchas. Lo producen días después, cuando estás en el medio de una situación cotidiana y de repente la idea aparece como un lente diferente, a través del cual puedes ver lo que está ocurriendo con más claridad. Eso es la filosofía vivida, no la filosofía leída o escuchada, la que se integra en la manera en que percibes y respondes al mundo. Si este video te dio algo, una perspectiva diferente, una idea que vale la pena explorar, el reconocimiento de que tal vez estás más cerca de donde quieres estar de lo que creías, compártelo con alguien que también esté en ese proceso, con alguien que también está trabajando en silencio, creciendo de maneras que el mundo todavía no puede ver, atravesando ese valle donde el esfuerzo es real, pero los resultados visibles son escasos. Porque uno de los regalos más grandes que puedes darle a alguien en ese lugar es hacerle saber que no está solo, que el proceso que está atravesando es real, que lo que siente no es señal de que algo salió mal, sino de que algo importante está ocurriendo. El crecimiento no siempre se ve, pero siempre se siente. En esos momentos en que actúas desde tus valores, cuando habría sido más fácil no hacerlo, en esa quietud que aparece cuando el silencio ya no te asusta, en la estabilidad que encuentras cuando la pérdida ya no te destruye de la misma manera, en la claridad de elegir lo correcto sobre lo conveniente aunque nadie lo vea, en la libertad que sientes cuando dejas de necesitar que otros validen tus decisiones. Todo eso es real, todo eso importa, todo eso cuenta, aunque el mundo no lo pueda medir todavía. Gracias por formar parte de Dirección Estoica. Nos vemos en el próximo.